Hola a todos los usuarios de esta plataforma banal. Les hablo desde otro plano astral, totalmente inconcebible para la inteligencia primitiva humana. En este video, voy a criticar un tema relacionado con esa parte de la sociedad llamada Francia e Inglaterra. Específicamente, voy a comentar las costumbres bastante cuestionables de estas dos culturas, díganse deleznables. Bien, primero empezaremos con los gabachos, o más bien conocidos como los franceses. Comida. Existe un plato llamado ratatouille. ¿En serio? Qué puto asco que un plato de comida lleve rata en el nombre. Es un estofado de verduras que se tarda mucho tiempo en hacer. Como nota final le daría un 2 sobre 10. El plato estrella de los gabachos, sin lugar a dudas, es el croissant. Si me pregunta, es una comida totalmente sobrevalorada. Los franceses no le echan nada. Parece que les pagaran por echarle un chorrecito de chocolate o como si se ofendieran porque alterases la receta de semejante porquería. Además, están más secos que mi abuelo muerto y cuando te los comes, el hojaldre lo llena todo de migas y es un asco tremendo. 0 de 10. Por último, y escuchadme bien. Os puedo comprar que se puede comer un conejo, cerdo o incluso perros y gatos, pero un caballo que es un animal de carga y vale para cosas, es algo que escapa de toda lógica intelectual humana. Aunque, tratándose de franceses, no me extraña. 0 de 10. Uno de mis principales problemas de los franceses es que hablan con boca de culo. Me pone nerviosa su acento, parece como si soltasen flatulencias a la hora de mover la boca, y el hecho de que le añaden tildes a todo, en fin, me dan mucha pereza. Luego, se creen mejores que el resto de europeos solo porque tienen barras de pan, cruasanes, una boinas feas, como la axila de un orangután recién parido, y, sin olvidar, esa torre eléctrica a la que worsipean con su vida. Cero sentido. Pasamos a las razones de mi odio, completamente justificado. 1. Napoleón invadió mi país, además de que no tenía cuello y nos dejó al borracho de su hermano aquí. 2. La Torre Eiffel es una mierda, es un cipote metálico eléctrico y punto. Que sea el símbolo del país es vergonzoso, cuando pueden poner la Catedral de Notre Dame, que es única en el mundo y tiene estilo propio. Me niego a poner una imagen de esa puta basura. 3. Allí llueve mucho, normal que sean rancios. Es el país menos romano, y que se le conozca por el vino y el queso me cabrea. Además, hubo un expolio masivo al arte español. En fin, ¿qué te puedes esperar de un francés? Y encima la bandera de Francia y Holanda son iguales. 4. Versalles me parece una reverenda chapuza, se podrían haber currado más la fachada, los jardines, un desperdicio de espacio, y los interiores son muy rococó. 5. La Inquisición sentenció a los condenados casi siempre al destierro, y la pena de muerte era una excepción. ¿O eso es lo que dicen? Ahora, explícame tú, come ranas, porque en la península ibérica controlada por la Inquisición se quemaron pocas brujas. En cambio, en Francia, Inglaterra y Alemania, se quemaron a más de 40.000 personas. Panda de psicópatas. Mientras que ellos, esclavizaban en el 1900. En España se construía arquitectura pública así en el 1492. Bueno, creo que ya he puesto a parir suficiente a estos devoradores de queso de ratonera, toca mencionar, algunos, que no son muchos, de los aspectos que me gustan de los franceses. Dios me libre. Para empezar me gusta el cuadro de la libertad guiando a el pueblo, está lleno de simbolismo y una locura en cuanto a composición. 10 de 10. La empresa Ubisoft, porque tiene mi saga de juegos favorita. También está Assassin's Creed Unity, o como se escriba. En ese jueguito me puedo colar en Notre Dame y a mí eso, de cometer allanamiento, siempre me ha gustado. Aparte, los vikingos conquistaron París, y eso siempre es bueno. El arte gótico es precioso, y por mucho que me duela, es de los repulsivos franceses. Es de lo mejor del mundo, y es súper bonito. Sin el gótico, no tendríamos la preciosidad que es la capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia, que es gótico flamenco, que se desarrolla en Europa en el siglo XIV y a principios del siglo XV hasta... a la mierda. Bueno, hasta aquí esta primera parte, criticando a los gangosos gabachos franceses, un saludo.